conectados. Por eso queremos invitarte a visitar nuestra página web. Estamos haciendo ingentes esfuerzos para darle el contenido que tú necesitas. Nuestra iglesia virtual. Visítanos www.iglesiaimpactoad.org de las Asambleas de Dios. Allí encontrarás contenido, recursos para jóvenes, niños, parejas, adultos, predicaciones, Noche con Jesús, clases de doctrina y muchos materiales para que puedas edificar tu vida espiritual y para que invites a otros a ser parte de nuestra comunidad. También visítanos en nuestros canales de YouTube y Facebook, Iglesia Impacto AD de las Asambleas de Dios. Visítanos. Amada familia, muy buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por permitirnos hablar del Señor, aprender de su palabra, exaltarlo, adorarlo, conocerlo cada día más y, lógico, amarlo cada vez más. Gracias a cada familia porque estamos conectados para seguir formando el reino del Señor, seguir aprendiendo sobre su palabra. Todos juntos, unidos, formamos ese grupo de personas que amamos a Dios, que queremos servirle de diferentes maneras, y hoy es un día maravilloso para poderlo hacer. Este mes para las Asambleas de Dios es el mes de la Biblia, octubre, y es tan importante que podamos recordar qué pasó en octubre, por qué lo hemos elegido. Porque la Biblia la estudiamos todos los días, porque se predica semana tras semana en los cultos, y porque nuestra base de toda palabra y de todo lo que nosotros predicamos es la Biblia. ¿Recuerdan quién es Martín Lutero? El padre de los protestantes. ¿Y por qué protestó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se separó de la iglesia en la que él estaba? ¿Y por qué ahora nosotros decimos que somos protestantes? Todo esto lo podemos ver y recordar en este mes. Hay una película muy linda que es la de Lutero, y que cuando hemos visto cada año en la iglesia la hemos presentado y le hemos dicho a la congregación: vean otra vez, recuerden otra vez quién fue Martín Lutero. Ve, mírala y verás todas las riquezas que tienen para nosotros y todo lo que podemos aprender de la palabra del Señor en esta parte de lo que hizo Martín Lutero. También quisiera decirles que la palabra es tan importante, y por eso, como es nuestra base para todo lo que nosotros enseñamos, quiero que abras la Biblia en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y tal vez no sepamos muy bien en la versión de Reina Valera, pero yo he querido mirarla en la Nueva Traducción Viviente, porque nos explica de una manera muy linda lo que significa también la Biblia. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga todo buena obra, para que hagamos toda buena obra. Esta es la palabra del Señor. Y por eso quisiera que le pidiéramos al Señor que nos ayude a que en este servicio
podamos aprender más de Él y darle las gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas durante esta semana. Padre Santo, gracias te damos por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu infinita misericordia, gracias porque te amamos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Gracias, Señor, por haberte conocido de otra manera, por haber llegado a tu presencia, Señor, por habernos enseñado que ese canal directo es tu Hijo, por haber aprendido más y más de las riquezas que tiene tu palabra, por ser ese manual especial para dirigir nuestras vidas, Señor, por haber inspirado esta bendita y preciosa palabra. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a entenderla, a saber, Señor, que a través de tu palabra podemos llegar a aprender cosas maravillosas y a cambiar nuestras vidas. Podemos enseñarle a otros y podemos servirte, Señor. Gracias te damos. Bendice a cada familia y a cada persona que nos está viendo en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a escuchar unas alabanzas para adorar a nuestro Señor, para exaltarlo y para rendirnos delante de Él en su presencia. Escuchemos, adoremos, cantemos y celebremos en este día con nuestro Señor. Tú no hay nadie que cuide mi pie del peligro y aclare mi mente. Como tú no hay nadie que mientras yo duermo vigila frotando mi frente. Como tú no hay nadie, faro de justicia, que afirmas la vara y luego acaricias. Como tú no hay nadie que me anime tanto a darle al Señor Jesús gloria cuando canto. No hay amigo como tú, Espíritu Santo. Como tú no hay nadie que ponga su dedo en mi boca cuando debo callar. Como tú no hay nadie que llore conmigo si lloro callado en la soledad. Como tú no hay nadie, faro de justicia, que afirmas la vara y luego acaricias. Como tú no hay nadie que me anime tanto a darle al Señor Jesús gloria cuando canto. No hay amigo como tú, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. No hay amigo como tú, Espíritu Santo, Que me guíe con su luz, que a mí me proteja tanto. no hay amigo como tú, Espíritu Santo, Que en mis horas de tristeza acuda a calmar mi llanto. no hay amigo como tú, Espíritu Santo, Que derroche su virtud con
hay nadie que me anime tanto a darle al Señor Jesús gloria cuando canto. No hay amigo como tú, Espíritu Santo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que me no hay consuele, nadie como tú. que me acompañe como tú, Señor. Oh, oh, oh. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar: te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en su mesa, y solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo, unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dice: te tengo un lugar. Y siendo un vil de lo peor, hoy como en su mesa, y solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Muy bien, familia, después de haber adorado a nuestro Señor, quisiera en esta mañana presentarles a la persona que nos va a predicar hoy, nuestro pastor Jaime. Queríamos recordar cuando él estaba en nuestro templo predicando su palabra. Queríamos que ustedes recordaran
y vivieran intensamente lo que es volver a verlo. Y él está predicando precisamente en octubre de la palabra del Señor, y el título de su predicación es Solo Escritura. O sea, vamos a ver por qué la Escritura. Y él nos va a dar una explicación muy hermosa de todo lo que significa Martín Lutero en nuestras vidas y para nosotros los protestantes. Entonces, quisiera que viéramos esta palabra, que la recordáramos, que la volviéramos a atesorar. Fue hace 3 años y cuando yo la volví a escuchar junto con él, recordábamos ese momento tan especial que vivimos cuando él estaba predicando la palabra. Fueron lágrimas que vivimos con él. Él podía apreciar lo que estaba haciendo ya de otra manera, pero su corazón ardía de emoción, de lágrimas, recordando momentos especiales. Por eso queremos que tú también puedas atesorar, copiar y grabar lo que la Biblia significa también para nosotros. Este mes de octubre celebramos 500 años de la Reforma Protestante. Y las Asambleas de Dios de Colombia, que de paso estamos cumpliendo 75 años, en todas las iglesias de las Asambleas de Dios vamos a celebrar de una manera especial los 500 años de la Reforma, porque nosotros somos producto de esa Reforma Protestante con Martín Lutero. Así que esto que yo les estoy predicando se va a predicar en todas las iglesias de Asambleas de Dios. Todos los pastores nos unimos para predicar una cosa que se llama las 5 solas. Pero ahorita les voy a explicar qué significa eso de las 5 solas. Pero antes quiero hacer un poquitico de historia, porque para recordarles o para instruirles, de pronto algunos no han tenido claridad de qué fue lo que pasó en la Reforma. La Reforma, regálame la siguiente, hijo. La siguiente, la fecha de la Reforma fue el 31 de octubre de 1517. El 31 de octubre de 1517. ¿Quién fue el impulsor o el gestor de la Reforma? Aunque hubo varios reformistas que salieron al tiempo. Martín Lutero, que era un teólogo alemán y profesor de Wittenberg, que era una especie de universidad en ese momento católica, y entonces él colgó ¿en dónde? En la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, que 95 tesis, y con eso encendió la Reforma Protestante. La iglesia primitiva en el primer siglo comenzó a ser perseguida por varios emperadores, Nerón, Vespasiano y varios. Y la iglesia se mantuvo avivada en su doctrina, en su fe. Pero cerca del año 300, entre el 300 y 350, Constantino declaró oficialmente la religión cristiana como la religión del Imperio Romano. Y la religión comenzó a montar una estructura y algunos dogmas filosóficos y algunas cosas que traía el Imperio Romano los volvió religiosos. Lo que era secular lo comenzó a volver religioso. Entonces, para el año 1500 comenzaron a trabajar acerca de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Digamos que, para ponerles un ejemplo más claro, ¿no? Entonces, venía
Mafe y me decía, usted sabe, voy a tomar este ejemplo, usted sabe que mi esposo se murió y usted sabe que él era como terrible, él era terrible, terrible. Entonces, padre obispo Jaime, yo no quiero que él se vaya para el purgatorio. ¿Por qué? Había una concepción platónica, por eso digo que filosofías se metieron en la iglesia, de que el alma tenía que volver al estado en que fue original. Platón decía que había dos mundos, el mundo de las ideas donde todo era perfecto y en el mundo natural donde era imperfecto. Entonces, por ejemplo, en el mundo de las ideas había una silla perfecta, pero ya se materializó esta silla, pero esta silla era imperfecta. No podía ser nunca igual al mundo de las ideas. Y eso se pasó al hombre. Entonces, el alma del hombre era perfecta en el mundo de las ideas, concepción platónica, pero al venir y meterse en el cuerpo de la persona quedaba imperfecta. Entonces, esa alma, para volver al mundo de las ideas, según Platón, ¿sí?, y al cielo, entre comillas, mire que entonces tenía que purificarse. ¿Y dónde se purificaba? En el purgatorio. Entonces ella venía y me decía, ¿qué hacemos, obispo? Y yo le dije, sí, su marido era como bien malito, ese. ¿Como cuántos años cree usted que le tocará pagar en el purgatorio? Así como le era, mínimo 20. Dijo, ay, el que le tiene miedo al calor, ay, no, y no habrá alguna forma de hacer que ese tiempo sea menor. Entonces el obispo le decía, mija, ¿y esa hacienda que su merced tiene, cuántas hectáreas tiene? No, pues yo le podría dar la mitad de la hacienda a la iglesia. Ah, bueno, mija, entonces pase la mitad de la propiedad a que sea propiedad de la iglesia y entonces le rebajamos unos 10 años. Uy, no, pero 10 años todavía, eso es mucho, pobrecito, él ni el agua caliente la resistía. ¿Cómo? No, pobrecito. Entonces el obispo le decía, pues no tienes unas moneditas de oro, de plata, unas joyitas, y te lo dejamos en un año. Entonces, ¿qué implicaba eso? La gente que tenía dinero podía, ¿qué?, salvarse y pagar las indulgencias y pagar el purgatorio. Pero me venía por acá donde la hermana que era pobre y no tenía nada, y el marido era igual o peor, y quiso merced que tiene, no tengo nada, ni una moneda, una monedita. Pues eche la monedita, pero mínimo le tocarán 18 años. Entonces comenzó a trabajarse el asunto del purgatorio y a haber una diferencia entre la clase social. Acuérdense que la palabra se daba de espaldas y en latín. ¿Qué tal yo hablándoles en latín aquí y no mirándolos a ustedes? Ninguno podía leer la Biblia, era un pecado. Entonces había una estructura religiosa. ¿Y qué hizo la Reforma? ¿Qué hizo Lutero? Romper con la estructura religiosa de ese siglo al hacer una exégesis completa de la Biblia, y especialmente en Romanos, donde dice que la salvación es por fe. Entonces él dijo, ¿cómo así que por fe no hay que pagar? No, es por fe y es gratuita y está accesible a todos. Y especialmente cuando algunos obispos decían, la monedita cae en el cofre y el alma salta del purgatorio al cielo para construir la catedral de San Pedro. Entonces Lutero se rebela, protesta contra esa estructura religiosa que estaba oprimiendo más a los pobres, haciendo más ricos a los ricos y a la iglesia, y diciendo que los que se podían salvar realmente eran los que tenían cómo pagar. Ahora, solo piense
si esas estructuras religiosas Lutero realmente las terminó, o si hemos levantado otras estructuras religiosas más o menos similares o parecidas, y ahí se lo dejo. Entonces Lutero coloca sus 95 tesis, y Zwinglio lo hace en Holanda, y varios reformadores, son varios, Calvino y otros. Y entonces sus tesis se resumen en 5 solas. Ahora sí, miremos las 5 solas. Entonces, ¿qué son las 5 solas? Que Lutero decía: sola escritura, solo Jesucristo, sola gracia, porque entendió que la salvación se recibe por gracia, es un regalo, es un don inmerecido que nosotros tenemos. No hay que pagar para ser salvos. Sola fide, o sea, sola fe, y solo la gloria de Dios. Y entonces eso se ha llamado las 5 solas, ¿sí? Porque hay por lo menos 3 que comienzan con la palabra sola. Sola escritura, sola gracia, sola fe. Pero en general todas comienzan. Entonces, de ahí surgen los protestantes y de ahí surgimos nosotros. Por eso a nosotros nos dicen protestantes en algunos medios, ¿sí? O evangélicos. Porque sí está bien que nos digan evangélicos, porque nuestra dogma de fe es el evangelio. Entonces, las 5 solas. Entonces vamos a hablar hoy de la primera sola. Entonces durante los 5 domingos hablaremos, los 5 domingos de octubre hablaremos de las 5 solas. Hoy nos toca una sola, la sola escritura. Sola escritura, y es porque está en latín. Sola escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad para un creyente en materia de fe y en materia práctica. Es decir, que este libro que está aquí es como el inserto que usted tiene cuando compra un electrodoméstico, por ejemplo. Usted compra un electrodoméstico y entonces ahí dice las instrucciones. Generalmente usted nunca las lee, o uno no las lee, lo saca y lo bota. Viene la garantía y vienen las instrucciones. Y generalmente uno nunca llena la garantía, y llama y se le añade, y la garantía, ay. Entonces, todo creyente tiene unas instrucciones para su fe y su conducta, ¿sí? Que se llama la escritura. Se llama la escritura. Nadie, absolutamente nadie, que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Por eso yo les he insistido en esta iglesia y en varias prédicas: lo que yo diga aquí, examínelo a la luz de la palabra. Tiene ese, no permiso, esa libertad y ese compromiso además. Bueno, vamos a ver qué, ¿sí? Porque no es solo porque a veces uno pregunta, ¿no? No preguntando a alguien sobre el purgatorio. ¿Usted cree en el purgatorio? No. ¿Y por qué? Porque mi pastor dijo que eso es del diablo. Ah, ya. No, que tenga un argumento, un sustento. Un pastor amigo que nos estaba dando una conferencia, y entonces él está hablando en su conferencia que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y un pastor le dijo: lo espero en la iglesia porque tengo un mensaje para usted. Y lo sentó ahí en una silla, le puso 7 mujeres de las guerreras de guerra espiritual, y dijo: hay herejes que dicen que la Biblia se escribió en griego, pero la Biblia se escribió en español, y esos tienen demonios y vamos a liberarlos.
Y la gente, ahí las 7 guerreras, me decía, había una grande así, y me cogieron del pelo y del saco y me decía, vomite, saque. Y el pobre no sabía qué hacer. Hasta que dijo, ya salió. La Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento, en griego. Lo que tenemos acá es una traducción. Y usted tiene varias versiones de la Biblia. Entonces, vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, versículo número 5. Hechos capítulo 13, versículo número 5. Habla entonces de Saulo y Bernabé cuando fueron enviados a predicar la palabra del Señor. Entonces, para hablar de sola escritura, hablaremos de cómo incidió la palabra en el siglo primero de nuestra época. Cómo incidió la palabra en el siglo primero de nuestra época. Capítulo 5 dice, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios ¿en dónde? En las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Gabriela Mistral, escritora chilena, dijo, la Biblia es para mí el libro de libros. No veo a alguien que no pueda vivir sin él. Y Gabriela Mistral se sabía de memoria varios libros de la Biblia. Y una de las argumentaciones de Lutero en sus 95 tesis es que sola escritura, es decir, sola palabra. Y el cristianismo desde su inicio tiene una incidencia en la sociedad y en la gente, ¿sí? Y esas mismas incidencias son las que nosotros tenemos que tomar hoy y tratar de imitar a la iglesia del primer siglo. Y la primera es esa que acabamos de leer, que anunciaban ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Mírelo ahí, el 5. ¿A qué anunciaban? Vuélvalo a decir, ¿qué anunciaban? La palabra. Por eso, ojo mis amados. Hoy tenemos muchos medios, televisión, radio, YouTube, todas las cosas. Usted puede escuchar cientos de predicadores. Yo le decía eso a un pastor, le decía, hoy no predicamos solos, hermano. Nos toca predicar con Pepito, con este y con este. Pero yo a veces no discutimos, ¿cómo se llama? Disertamos, o bueno, discutimos. Porque ella dice, ay, mire, tan lindo, ay, vea, mire ese estadio lleno de gente, y ay, mire. Entonces yo lo escucho y le digo, ¿y dónde está la palabra? ¿Y dónde está la palabra? Yo puedo pararme aquí y decirle, póngase en pie, vamos, usted va a salir adelante, usted puede, usted es un guerrero, usted es una guerrera, vamos, y lo motivo. Y su motivación le durará mientras el culto. Pero yo espero de ustedes, mis hermanos, que usted salga de aquí no solamente motivado, sino salga que hemos predicado 8 domingos acerca de la familia. Por lo menos que alguna cosa le quede, y las prédicas están ahí para que usted las vuelva a escuchar. Y yo esperaría que por lo menos en un tiempo prudencial usted haga acopio de esa palabra y usted la ponga en práctica. Que usted ame a sus hijos, que usted entienda que con su esposo son iguales, solo que tienen diferentes roles, que usted tenga contentamiento, etcétera, lo que hemos predicado. Pero que usted salga de aquí con una reflexión en su mente, pero también lleno, pletórico del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. No salga solo emocionado, porque estamos en la generación de la emoción. Lo que yo sienta. Mató al vecino, pero se siente bien, entonces está bien, tranquilo. Si se siente bien,
no hay problema. Eso es lo que es. Entonces anunciaban la palabra y llegados a Salamina anunciaban la palabra. Ese debe ser el enfoque de la iglesia: predicar la palabra del Señor. Y debe predicar la palabra de Dios mediante la acción del Espíritu Santo de Dios. Siempre que anunciamos la palabra, debemos estar bajo la cobertura, la unción, la gracia del Espíritu Santo. Y no confundan, amados hermanos, la unción del Espíritu Santo con que usted se caiga para atrás, con que usted tenga manifestaciones. Esa no es la unción del Espíritu Santo, aunque puede pasar. ¿Qué ha pasado en la iglesia? Pero la gente confunde. Que ese pastor sí tiene, vea, unción, que me tocó y pum, me caí. Yo he estado con pastores muy reconocidos y que no me ha tocado el Espíritu Santo, me ha empujado el pastor. Lo cogen de la cabeza uno y lo mandan allá y pues colaborémosle. Pero he estado como estuvimos, porque eso que nos dijeron del ministerio no fue una vez, fue confirmado. Vino un pastor, yo no sé si le haitiano grande, ¿no? Vestido de blanco y se quitó. Nosotros estábamos ahí, ¿cómo están ustedes dos? Dijo, ustedes dos, párense, vengan. Y no habíamos hecho un paso y se quitó la capa y hizo así, ¡fua! Y allá, como si me hubieran dado un lamparazo en el pecho y allá caímos. Eso es unción del Espíritu Santo. Pero no siempre se manifiesta así. No necesariamente. ¿Qué es la acción del Espíritu Santo? La que nos revela a todos los creyentes, ¿sí?, lo que quiere decir la palabra. Voy a usar dos palabras técnicas hoy, y discúlpenme que use tecnicismos. La unción del Espíritu Santo me permite hacer una exégesis de la palabra. Uy, ¿qué es eso? Eso parece un demonio. No, la exégesis es que cuál fue la intención del autor. Yo debo buscar qué fue lo que, en este caso, Lucas quiso decir al escribir esto. Y si yo logro entender, es una ciencia y hay que estudiarla y hay que saber, hay que por lo menos tener conocimientos de griego, de hebreo y saber buscar. Y eso que quiso decir Pablo, luego yo lo contextualizo para la iglesia y sin. Eso que yo hago se llama hermenéutica. Para esta misma palabra que fue dada allá, con un significado allá, con un contexto social, político, económico, fue dada allá, hoy yo la pueda traer y pueda sacar el principio, el mensaje que Dios quiere para la iglesia. Y eso necesita la revelación del Espíritu Santo de Dios. Necesita la revelación. Por eso decimos que es a través del Espíritu. Y es aplicable en todo lugar, porque allá decía en Salamina, pero ponga ustedes esa Salamina en cualquier lugar de esta tierra. No hubo enfermera ni médico que me visitara que no se fuera con la palabra del Señor. Las enfermeras llegaban a turno. Decían, porque estuvo hospitalizado 2 veces ahora en esta cirugía. Una, y a los 3 días empezó una infección urinaria severísima y purrundún, hospitalizado otra vez. Y ellas llegan a cambio de turno, entonces llegan todas las enfermeras del piso. Los que han estado hospitalizados saben, ¿sí? Entonces ella, la jefe le dice a la otra jefe, el señor Jaime es un paciente que tiene esto y Ah, bueno, y está bien, está sin fiebre. Cuando ya iban a salir, yo le dije, no se vayan, no se vayan. ¿Por qué no oramos? ¿Me permiten orar por ustedes? Y yo les decía, y me hacían caso. Tómense de las manos y pidámosle al Señor que hoy sea un día maravilloso. Y yo le hacía una oración, Padre, dales gracia en sabiduría ante sus pacientes. Y apenas se voltean, ¡ay, tan lindo! No hubo enfermera que se quedara sin Biblia.
Y venían a reclamarme, ay, usted le escribió a Yamile, mire, y a mí no me escribió nada. Es que no me acuerdo porque yo trataba, esta cómo se llama. Pero a veces se me escapaba el nombre de alguna, especialmente de las jefes que a veces están en la estación de enfermería y no están mucho. Entonces vino la jefe y me dijo, ay, usted me mandó la Biblia pero no me escribió nada, escríbame. En cualquier lugar de la tierra, del mundo, en cualquier lugar de la tierra. Número 2. Y el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, deseaba oír la palabra. Versículo 7. ¿Sí dice así? Y el procónsul, ¿quién? Sergio, varón prudente, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? ¿Qué palabra? Deseaba, ¿qué es cosa? ¿Oír qué? Deseaba oír la palabra. La gente desea oír la palabra del Señor. La señora del aseo llegaba con y yo, su merced, ¿cómo le va? Dios la bendiga. Y yo, mientras ya trapeaba, yo me le averiguaba la vida. ¿Y usted dónde vive? ¿Y usted qué hace? Y usted dijo, no, tengo que salir corriendo. Tengo un hijo con un linfoma. Y le dije, ¿cómo se llama su hijo? Edwin. ¿Quiere que oremos por Edwin? Venga, oramos por Edwin. Venga, hágase para acá. Y me dice, venga, Padre, en el nombre de Jesús. La señora del aseo, que trapeaba la pieza en la clínica. La gente desea oír la palabra. Las enfermeras vinieron, ay, escríbame en la Biblia. A los médicos, a la anestesióloga, a los médicos, pero doctor, ¿me permite sus manos? El doctor se quedó mirándome y Padre, dirige estas manos en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú a través de este científico. Y el tipo se quedó. Porque a mí se me quitó la pena. Se me quitó la pena. La anestesióloga, inclínese, vamos a ponerle la epidural. Yo, un segundo, doctora, oremos primero. Padre, pero yo así, para que toda la sala escuchara. Y ella se quedó con la aguja ahí quieta. Cuando acabé la oración, y le dije, fácil, y no me va a doler ni nada. Y yo decía, que sea de un solo chuzón, que no me duele. Y claro, yo sentía sonrisas de la gente. Preciso. Bien. Entonces, la gente que desea oír la palabra del Señor. La palabra es deseada por todas las clases sociales. Entonces, perdone que yo les cuente mi testimonio, pero le prediqué a la señora del aseo, a las enfermeras, a los médicos. Toda la gente de todas las clases sociales quiere escuchar la palabra. El procónsul no era cualquiera, era el procónsul. Y deseaba escuchar la palabra. La palabra produce fe en la sociedad. Y yo le digo a mi doctor, a donde el oncólogo no vuelvo, porque él agarra patadas mi fe. No vuelvo allá. Tráteme usted, doc. Usted que ya me conoce. Entonces el procónsul, maravillado, creyó la doctrina del Señor. El procónsul, maravillado, creyó la doctrina del Señor. Isaac Newton escribió más sobre la Biblia que sobre ciencia. ¿Sabía eso? La Biblia no pelea con la ciencia. Crawford Long, uno de los descubridores de la anestesia, sabía y entendía de la palabra. La palabra fue deseada por matemáticos. ¿Sabe a quién le debe usted que no tenga ya necesidad de coger un lápiz y 5x4, 20 y van dos y tan, llevo una, tanta? Blaise Pascal inventó la calculadora y fue propulsor de la teoría de las probabilidades y creía en la palabra del Señor. La palabra fue deseada por economistas. Adam Smith, padre de la economía moderna, es
o fue creyente. Y ustedes saben que hace poco el descubridor del genoma humano escribió un libro, se me fue ahorita el nombre de él, escribió un libro hablando de la revelación de Dios que Dios le dio para descubrir el ADN o el genoma, para tener toda y plenamente identificada. Así que la palabra de Dios es sobrenatural. La palabra de Dios puede llegar a cualquier persona, porque tiene un poder inherente en la palabra. Entonces, cuando yo hablo la palabra de Dios, cuando yo como iglesia predico la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene un efecto sobrenatural sobre la gente. ¿Por qué la gente en una prédica se convierte? Porque la palabra de Dios tiene un efecto sobrenatural. Yo no convierto a nadie, usted no convierte a nadie, usted no cambia a nadie, usted no cambia maridos. Porque eso sale en el periódico, no le cambio a su marido en 3 días, se lo hago, se lo ligo, no. Quien cambia, quien transforma, quien convence, se llama el Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Señor, por favor. Deseaban escuchar la palabra. ¿Y cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Número 3. Se convocaba a la sociedad, con la palabra. Versículo 44 del texto de Hechos capítulo 13. Al siguiente día de reposo se juntó, ¿quiénes? ¿Qué dice Lucas? Casi toda la ciudad, ¿a qué? A oír la palabra de Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios trae multitudes de personas, trae multitudes de gente. La palabra de Dios es la respuesta a la inquietud de los pueblos. Martín Lutero se metió en la palabra, hizo una exégesis de la palabra, comenzó a predicar la palabra y formó un movimiento de miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hizo Lutero fue romper las estructuras que mantenían alejado al pueblo de Dios, porque con esa estructura, ¿qué pueblo se iba a acercar a Dios? ¿Cómo podía el pueblo acercarse a Dios si el culto era en latín y de espaldas, si la escritura se prohibía leer la Biblia, si los ricos eran únicamente los que se salvaban? Y Lutero, que ve en su época, ¿han visto la película Lutero? Se la recomiendo, está por internet. Un día estos que tenga ahí, ay, ¿qué hacemos? Esos días que uno está aburrido, ¿qué hacemos? Vamos a, ay, no, qué pereza, no quiero salir. Entonces usted diga, veamos a Lutero. Y se ve la película. Y es excelente. Y ustedes se dan cuenta que Lutero en su corazón es movido por el Espíritu al ver la miseria de la gente. Al ver una niña cargando a su hermano paralítico y su papá se había muerto, pero no tenían una moneda para sacarlo del purgatorio. Y finalmente ella consigue una moneda y va con su monedita y Lutero le dice que para dónde va. Dice, no tenemos que comer, no tenemos, seguramente vamos a morir, pero queremos con esta monedita sacar a mi papá del purgatorio. Entonces Lutero se le salta la chispa. Entonces atrajo multitudes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Que el pueblo pudiera entender que hay un Dios bueno, misericordioso, que no le importa si usted es rico, pobre, hombre, mujer, hincha de Millonarios, del Cali, de lo que sea, que la salvación es para todos y de manera gratuita, y que Él está interesado en el pobre, está interesado en la viuda, está interesado en el que sufre, está interesado en el enfermo, en todos, porque Él es un Dios bueno. Entonces, lo que hizo Lutero fue acercar a Dios al pueblo, rompiendo las estructuras. Lo mismo hizo Jesús. Otro día les predico de eso.
cómo Jesús rompió las estructuras del judaísmo, que esas cayeron, pero levantaron otras. Y hoy hemos levantado otras que nos alejan a veces de Dios. Que la iglesia a veces, toda la iglesia, a veces aleja a la gente del Señor por estructuras. Eso fue lo que hizo Lutero. Entonces, la palabra ha producido muchos avivamientos en el mundo. Y uno de esos avivamientos fue ese de Martín Lutero. La gente comenzó a entender. La gente comenzó a prosperar. Hay documentos, ni siquiera de creyentes, que explican cómo la Reforma comenzó a... ¿Cómo se llama eso? A hacer surgir, gracias, hacer surgir a la mujer. La mujer no tenía absolutamente ningún derecho y la Reforma hace que la mujer surja. La Reforma hace que la economía tenga un vuelco. La Reforma hace que la gente que era pobre comenzara a... Está en El Espectador. Usted puede comprar El Espectador, está sacando una separata de la Reforma. Y varios escritores escriben cómo después de la Reforma la economía de la gente mejoró. Porque antes era pecado acumular riquezas. Miren la estructura que había en la época. Era pecado acumular riquezas. Si era pobre, mejor. Dios lo veía mejor con buenos ojos. Pero aparte de eso, Dios lo tenían al pueblo alejado de Dios. ¿Cómo Dios entonces me iba a...? Pero la iglesia sí podía tener todo lo que fuera. Entonces cuando Lutero pone en sus tesis, ¿quién dijo que era pecado tener? Los comerciantes dijeron, no es pecado. Entonces se activó el comercio, se activó la economía. Y la Reforma trajo una prosperidad a toda Europa. Las mujeres pudieron entrar a trabajar a las fábricas y entonces trabajaban las mujeres y los hombres y las economías mejoraron. Así que la sociedad necesita de la palabra. Y nuestras ciudades deben ser atraídas por la palabra de Dios y no por palabra de hombres. Concluyo, la palabra de Dios predicada debe producir alegría y estimularnos a la adoración. Yo a veces leo la palabra y digo, Padre, qué palabra, gloria a Dios. Me estimula ¿qué? A adorar a Dios, a adorar al Padre, a adorar a Jesús. Espíritu Santo, gracias por lo que nos has revelado o me has revelado en la palabra. Versículo 48 y 49. Los gentiles, ¿dónde empezó Pablo predicando? Cuando leímos el versículo 5, a ver, usted que tiene buena memoria, dijimos que Pablo llegó ¿a dónde? Al Salamina, pero ¿a qué lugar de Salamina? ¿A la sinagoga de quién? De los judíos. ¿Sí? ¿A dónde empieza Pablo predicando? En la sinagoga de los judíos. Mire lo que pasó. Versículo 48. Los gentiles que no eran judíos, que no estaban en la sinagoga, oyendo esto, ¿qué decían? Se regocijaban y glorificaban, ¿qué cosa? La palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados, ¿para qué? Para vida eterna, y la palabra del Señor se difundió por toda aquella provincia. Es nuestra misión como iglesia predicar la palabra del Señor. ¿Se acuerdan una prédica que yo les dije que usted cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador recibe dos cosas? ¿Recuerdan? Una cédula de ciudadanía y una caña de pescar. ¿Se acuerdan de esa prédica? Hace como 2 años que yo les hice aquí con una cañita de pescar. Recibes una caña de pescar porque dijo, yo te haré pescador de hombres. La palabra de Dios
tiene que difundirse por toda esta provincia colombiana. Y a Dios le plació que fuéramos nosotros. Tú que estás ahí sentado escuchando la palabra del Señor, que lleves la palabra del Señor a todos los que la necesitan. Anoche tuve un sueño. Estaba en la iglesia predicando. Estaba predicando. Tal vez por la ansiedad que tenía de predicar. Pero me levanté a orar. Y había un bebé llorando ahí, un bebé de brazos. Y lloraba y lloraba. ¡Ah! Era una niña, en el sueño era una niña y lloraba. ¡Ah! Entonces yo dije, ¿qué pasa con la niña? Tráigamela, voy a orar por ella. Y yo cogí la niña envuelta en el cobertor y comencé a orar por ella, a orar. Y de pronto la niña me mordió. Me mordió así el brazo y me empezó a doler. Y yo destapé el cobertor de la niña y era como un demonio. ¿Cuántos vieron La Pasión de Cristo? Vieron que el diablo aparece ahí como un bebé así, más o menos la cara así, pero más fea. Y yo la destapé y ella mordiéndome y no me soltaba. Y yo comencé a orar y a reprender, pero no me soltaba. Y entonces yo le dije, Señor, ¿por qué no me suelta? ¿Por qué no sale? Y él me dijo, sácala de la iglesia. Y teníamos una iglesia bonita, una iglesia como en un campo. Y salimos así y comenzamos a predicar a la gente. Y toda la iglesia se salió y la gente predicaba y orábamos. Y ella me soltó y pegó un alarido y se fue. Y yo me levanté a orar. Y él me dijo, hay que sacar de la iglesia el evangelio de Dios. Tenemos que predicar la palabra, por favor. No necesitas nada más, sino la pasión en tu corazón para aquellos que necesitan la palabra de Dios. Pero predica eso, la palabra. No prediques que si vienen a la iglesia se van a hacer ricos, porque eso puede que no sea verdad. Yo no soy rico. Vivo en contentamiento gracias a mi Señor. Y duré varios meses sin carro y vivía en contentamiento. Problema. Y Dios fue bueno, gracias. Y a todos los que me prestaron su ubico, gracias. Y si hoy no, pues no hay problema. No conseguimos taxi después de que me quitaron las ondas. Le dije a mi esposa, cojamos Transmilenio. Le dije, yo me siento mejor de pie. Pero mientras pasa el trancón, venga, nos tomamos un café. Y salimos, nos tomamos un café, nos fuimos. Y yo le dije, Dios nos va a aparejar un Transmilenio desocupado. ¿Pasó así o no? Pasó y nos vinimos sentados y llegamos a la casa. Y le dije, deme una vueltica por el Éxito y gásteme un helado, porque llevo un mes sin salir de la casa y quiero conocer la gente y mirar cómo es toda esta cosa. Estoy aburrido ya de estar encerrado. Dios es bueno. Y en los mínimos detalles, en las mínimas cosas, Dios es bueno. Pero tú ya tienes la palabra, tú ya tienes la salvación, tú ya tienes la escritura. Por favor, ¿qué te hace que no prediques la palabra? Llévala. Mira, yo dije, da como pena con el doctor. Yo no creo que es que yo le dije, ay doctor, venga, no. Yo lo pensé, yo le cojo las manos, y entonces yo dije, no, en el nombre de Jesús yo lo hago. Y en el nombre de Jesús. Y lo hice la primera vez y eso me dio fuerza para seguir al portero. Yo duré en urgencias a veces un día y entraba y salía como Pedro por mi casa. Usted sabe que el portero, ¿para dónde va? Usted que no sé qué. ¿Por qué? Porque al portero un tintico, un buñuelito, ¿sí? Y Dios lo bendiga. Y la palabra
palabra de Dios nos abre las puertas. La palabra de Dios, la gente la quiere escuchar. La palabra de Dios tiene poder inherente a ella por el Espíritu Santo. Ponte sobre tus pies y vas a hacer una promesa hoy, si está en tu corazón. Si no, no la hagas. Vas a decirle, Señor, esta semana quiero hablarle a una persona de la palabra. Pastor, es que yo soy muy penoso. Cómprate unas promesas y regala una promesa. Pastor, es que yo no sé qué decir. No le diga nada, dele un abrazo y dígale: Dios te ama y Dios está contigo. ¿Qué es que tengo un hijo que está? Abrázalo y dile: la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Consigue alguna cosa, invéntate. El Espíritu Santo te colocará la manera como debes llevar la palabra y como debes predicar la palabra. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Oh, mi amado Señor, mil gracias por tu palabra poderosa, por tu palabra que es como espada de dos filos, Señor. Por tu palabra que la gente quiere oír, por tu palabra que transforma, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, por tu palabra, Señor, encarnada en ti mismo, Señor. Gracias por las enseñanzas que dejaste en este libro maravilloso, el cual nosotros amamos y es nuestro canon de fe y de conducta. Hable con el Señor y dile: Señor, permíteme. Dile: Señor, permíteme que en esta semana yo pueda predicar tu palabra. Que en esta semana yo pueda hablarle a alguien. Que esta semana pueda dar una palabra de consuelo a alguien, a un vecino, a un amigo, a un conocido, a un familiar, a alguien, a un desconocido. A alguien tú le puedas hablar de la palabra del Señor. Cántale esta canción. Parte de Dios. Agradecemos al pastor Jaime que por 10 años y más de 10 años próximos a cumplirlos nos ha impartido de la palabra de Dios, ha sido fiel estudioso de la palabra y de las verdades y doctrinas que en ella hay, sin tergiversar y siempre llevándonos a la verdad. Le invito a que cante junto conmigo esta canción y esta alabanza donde exaltamos la palabra de Dios y que ella es la que nos renueva y nos da vida. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante tu amor puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasarán. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia cuando amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, un toque sutil, la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo
lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pasen el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Muy bien, familia hermosa, recordamos cómo el Señor hablaba a través del pastor Jaime, una poderosa palabra que tocó una vez más nuestro corazón y que recordamos en nuestra iglesia esos momentos especiales que tanto vivimos. Hoy cumplimos 10 años con el pastor Jaime al servicio de la iglesia, como pastores de nuestra iglesia de Impacto. Y le damos gracias al Señor y a cada uno de ustedes que permanecieron firmes en nuestra iglesia y que estuvimos en tantos eventos, en tantos momentos tan hermosos, que el Espíritu Santo nos tocó en este lugar lindo y que hoy vivimos de recuerdos y de momentos especiales, muy lindos para nuestro corazón, para nuestra vida, para la formación de nuestra vida. Sé que cada prédica que se hizo en la iglesia fue con poder, con amor y con el Espíritu Santo sobre todo guiándonos en lo que se estaba predicando. Por eso, felicitaciones damos a nuestro pastor Jaime, porque él fue un guerrero, batalló siempre. Hace 3 años fue el momento de su noticia con el cáncer que tuvo, y en ese mismo año, en ese día de que él estaba predicando, llevaba un mes sin estar en la iglesia y fue muy difícil para él, y él nos estaba hablando aquí que estuvo todo el tiempo pensando en lo que iba a decir en su prédica para llegar otra vez con todos nosotros, y por eso él está muy emocionado. Lo van a ver muy emocionado, lo vieron muy emocionado porque llevaba mucho tiempo sin predicar y fue un momento muy especial para él. Por eso queremos el próximo domingo celebrar estos 10 años. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Vamos a traer algunas fotos, vamos a traer algunos videos, vamos a traer algunos momentos especiales en los 10 años que pudimos vivir con nuestra iglesia. Vamos a tener una palabra muy hermosa también, muy especial, y vamos a vivir un momento muy lindo en nuestros 10 años de cumpleaños de los pastores al servicio de la obra. Entonces, los esperamos, no te lo pierdas, y ojalá puedas invitar a aquellas personas que no están en la iglesia, que por una u otra razón están en otros lugares, para que sean también invitados a nuestro canal y puedan revivir esos momentos tan lindos que todos pudimos disfrutar. Y recuerda que para esta semana seguimos haciendo los devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Seguimos con nuestra clase de doctrina a las 8 de la noche, no te la pierdas. También estamos con el grupo de intercesión, que invitamos a toda la iglesia para que nos unamos a orar por las personas y para aprender más de la palabra. El viernes en Noches con Jesús, también momentos de inspiración para adorar al Señor y para que todas las personas que nos sigan haciendo solicitudes de peticiones puedan también en este momento orar, y también que estemos intercediendo por ellas.
Gracias a cada persona, a cada familia que ha orado por nosotros, por el pastor Jaime, por su salud, por su vida. Gracias porque en estos momentos que está pasando tan difíciles, Él sabe que hay personas que lo aman, hay muchas personas que lo aman, que saben quién es Él y que en estos momentos está pasando por momentos muy difíciles. También gracias por todas las oraciones hacia mi vida, hacia mis hijos, hacia toda la familia pastoral. Muchas gracias. Gracias por aquellas familias que nos han colaborado tanto, que se han hecho presentes, que se han manifestado con tantas cosas que de verdad les damos las gracias. Muchas gracias. Dios sabrá recompensar a cada persona con todo su amor y con todas las expresiones y con todo lo que nos han dado. Estamos de verdad muy agradecidos. Dios lo sabe. Y gracias a todas las personas que también siguen dando para la obra, siguen fieles con todo lo que nosotros necesitamos para que la iglesia siga creciendo. Gracias a todos los líderes que de una u otra manera están llevando a cabo estas grabaciones, están llevando a cabo todos los servicios que tenemos y todo lo que se hace en toda la semana. Gracias. Y a cada persona que se une con nosotros en oración, que se une con nosotros de una u otra manera, gracias, gracias porque el Señor es el que todo lo ve, el que todo lo sabe y Él será el que les dará su recompensa en gran manera. Bueno, familia hermosa, nos despedimos entonces, damos gracias al Señor por todo lo que hicimos en este día. Todo fue para adorar y glorificar al Señor. Y gracias al Señor por habernos permitido estar en su presencia durante estos momentos. Esperamos que la próxima semana estemos juntos, reunidos el próximo domingo en esa fiesta hermosa que tendremos junto con el Señor. Y para despedirnos, recuerda siempre, Iglesia Impacto, familias transformadas por el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente.